Hola, mi nombre es Guadalupe Ailene Pérez Montejo. Soy estudiante en el Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy les presentaré mi proyecto de la Unidad 4 de la materia de Estadística Inferencial 1 a cargo del profesor Juan Morales. Como ya había mencionado en proyectos anteriores, el lugar en donde yo trabajo se dedica a restaurar piezas de automóviles, principalmente alternadores, arrancadores y servofrenos. El área en el que yo me encuentro se dedica al retrabajo de arrancadores. La celda se llama IPMGR1 y tiene una meta de 1100 piezas con una mínima aceptable de 970 piezas. Entonces, el día de hoy abordaré otra vez los temas de la producción de esta celda, pero ahora relacionados con los temas vistos en el capítulo 7 y en el capítulo 8. En el capítulo 7 recordemos que hablamos sobre las estimaciones y el tamaño de la muestra. Y en el capítulo 8 hablamos sobre la prueba de hipótesis. Entonces, en este proyecto llevaré el tema de la producción de la celda en la que yo trabajo, enfocado a los temas de estos capítulos. Primero vamos a hacer ejercicios relacionados con el capítulo 7, en el cual vimos estimaciones y tamaños de la muestra. Los primeros ejercicios que voy a hacer van a ser relacionados con la estimación de proporción de una población. El primer ejercicio dice: en el área de IPMGR1, en donde se fabrican alternadores para autos, se realizan dos pruebas para comprobar que la pieza sea funcional. Se tomó una muestra de 970 piezas para realizarles esta doble prueba, de las cuales 850 pasaron las dos pruebas. Tenemos este cuestionario y a continuación se nos presentan 4 ejercicios a resolver. Tomé la muestra de 970 piezas ya que es el mínimo aceptable que nosotros tenemos en el área para producir. Es decir, nuestra meta es de 1100 piezas, pero hay ocasiones que por ciertos factores esta meta no logra alcanzarse. Entonces, pues ya con que nosotros tengamos una producción igual o mayor a 970 piezas, para nosotros ya es un resultado favorable. Entonces, por eso tomé las 970 piezas. Debido a que la empresa donde yo trabajo cuenta con 2 plantas. En la planta 1 se hace la remanufactura de las piezas. Entonces ahí se le realiza una prueba final por parte de calidad a estas piezas para que sean funcionales, y después se envían a la segunda planta donde se les vuelve a realizar otra prueba para verificar que no hayan tenido ningún tipo de detalle en el transcurso del viaje, del traslado de una planta a otra. Por eso se le realizan 2 pruebas. Basado en esta información y en este planteamiento de nuestro problema, yo formulé 4 ejercicios que vamos a resolver a continuación. El primero dice así: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de alternadores que pasaron las 2 pruebas de funcionalidad? Recordemos que para nosotros tener nuestra estimación puntual o nuestra estimación muestral, nosotros debemos de tomar en cuenta los datos que se nos están presentando en nuestro planteamiento. En este caso, nosotros la muestra que tenemos es de 970 piezas, de las cuales 850 pasaron las 2 pruebas. Entonces, la mejor estimación puntual de la proporción poblacional que nosotros vamos a tener de este problema van a ser las 850 piezas que pasaron las 2 pruebas, divididas entre las 970 piezas que fueron el total de nuestra muestra. Con ayuda de nuestra calculadora vamos a entonces obtener el resultado para nuestro primer ejercicio. Entonces dijimos que vamos a obtener nuestra estimación puntual
de dividir 850, que fueron las piezas funcionales, entre las 970 de la cual nosotros tomamos nuestra muestra. Entonces esto nos va a dar un resultado de 87.6% o 0.87. Esta sería la respuesta para nuestro primer cuestionamiento. Lo vamos a manejar como porcentaje. Entonces le vamos a poner 87.6%. Esta sería la respuesta para nuestro primer cuestionamiento. Para resolver el segundo problema, nos dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de alternadores funcionales. Para esto ya nos vamos a ir a Minitab para resolverlo con el programa. Como estamos hablando de proporción, vamos a ir a estadística, vamos a elegir estadística básica y vamos a elegir una proporción. Aquí nos da dos opciones. Nos dice una o más muestras, cada una en una columna, y en la otra nos dice datos resumidos. Nosotros vamos a elegir datos resumidos, ya que pues ya tenemos nuestros datos. En esta parte ya los tenemos resumidos. Número de eventos, las veces, bueno, los alternadores que salieron funcionales fueron 850. 850 y tuvimos 970 piezas analizadas. No vamos a hacer prueba de hipótesis. Vamos a elegir acá en opciones y nos dice con un porcentaje de 95%. Entonces la vamos a dejar así, que es lo que por default nos da Minitab. Y le vamos a dejar eso. Ahora le vamos a dar aquí en aceptar. Y aquí tenemos nuestro resultado para lo que nos está pidiendo nuestro problema. Nos dice, pues nos está pidiendo, aquí nos dice que el método es la proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método exacto. Acá pues nos da el número de nuestros datos, que serían 970. El evento, es decir, las veces que ocurrió lo que nosotros estamos estudiando, en este caso las piezas funcionales de alternadores, que fueron 850. Perdón, las piezas de arrancadores, que es lo que estamos estudiando. Acá nos dice muestra P nos da un total de 0.876, que es nuestra estimación puntual. Es lo que nos dio acá, lo que nosotros ya habíamos sacado en la calculadora, nuestra estimación puntual de la proporción. Ese resultado pues es el mismo que nos da acá. Y aquí tenemos el intervalo de confianza al 95% para nuestra población. Nuestro intervalo va de 0.85 a 0.89. Esto quiere decir, por ejemplo, que no hay que confundirnos, porque podemos pensar que si nosotros hacemos un ejercicio con una muestra, que nuestro intervalo iría de 0.85 a 0.89, nuestra estimación puntual. Pero no, esto quiere decir que si nosotros realizamos muchos muestreos, es decir, no solamente uno, sino realizamos muchos, es probable que nuestra estimación puntual esté dentro de este rango con un límite inferior de 0.85, 85.3 a 89.6. O sea, este resultado es probable que nuestro resultado se encuentre dentro de este intervalo, pero realizando muchos muestreos, no solamente si realizamos uno. Vamos a regresar a la presentación y ahora nos dice, calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95. Para hacer esto, vamos a elegir acá en estadística y vamos a elegir potencia y tamaño de la muestra
y vamos a elegir tamaño de la muestra para estimación. Estamos hablando de proporción, entonces acá por default nos da media. Vamos a elegir proporción. Y la proporción estamos diciendo que es 0.87. Vamos a dejar como 0.876. Y vamos a dejar así. Y nos está pidiendo calcular el margen de error. Entonces lo vamos a calcular. Ahí tenemos margen de error y el tamaño de nuestra muestra es de 970. Aquí en opciones le vamos a dejar el nivel de confianza del 95, es lo que por default nos da Minitab y es lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Entonces le vamos a dar en aceptar y le vamos acá a dar en aceptar. Y acá tenemos nuestro resultado. Acá tenemos que pues estamos hablando de proporción con una distribución binomial con una proporción de 0.876, un nivel de confianza del 95. Los resultados para este ejercicio van a ser que cuando tengamos una muestra de 970, en este caso 970 arrancadores, vamos a encontrar un margen de error con un límite inferior de 0.02 a 0.02, un margen de error muy pequeño. Esto quedaría como 2%. Tendríamos un margen de error del 2% para nuestro tamaño de la muestra 970. Este sería el resultado para nuestro problema número 3. Para el cuarto problema de este ejercicio nos dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Entonces, para esto, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a Minitab y aquí en Minitab vamos a elegir estadística, potencia y tamaño de la muestra nuevamente y vamos a elegir tamaño de la muestra para estimación. Aquí pues, como en el planteamiento anterior le cambiamos a proporción, aquí pues ya se quedó así. Aquí en proporción le vamos a poner 0.90, ya que nuestro ejercicio nos está diciendo que la proporción de éxito fuese del 90%, entonces ahí la vamos a dejar. Y nos está pidiendo que calculemos el tamaño de la muestra, entonces aquí le vamos a regresar a estimar el tamaño de la muestra con un margen de error del 1%. Entonces aquí le vamos a poner 0.01 y acá en opciones le vamos a dejar el 95, pues es lo que nos dice nuestro ejercicio, tomar el 95% de nivel de confianza y le vamos a dar en aceptar. Entonces acá tenemos igual parámetro, proporción con una distribución binomial, una proporción de 0.9 con un nivel de confianza del 95, que si nosotros queremos un margen de error del 0.01 o 1%, el tamaño de nuestra muestra tiene que ser de 3.786 piezas. Esa sería la respuesta para nuestro planteamiento número 4. Continuando con la presentación de nuestro proyecto, vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a hablar ahora sobre la estimación de la media poblacional con una desviación estándar desconocida. Nuestro planteamiento dice así: el conjunto de datos en el archivo anexo incluye la producción del área de IPMGR1, lo cual cuenta con un total de 36 datos, ya que unimos los datos tanto de la producción del primer turno como del segundo turno del mes de marzo, tuvimos un total de 36 datos. Nuestro primer problema dice: calcula la mejor estimación puntual de la media para la producción del primer turno. Entonces, para esto nos vamos a ir a Minitab. Aquí en Minitab yo ya tengo capturada los datos. Para
Para obtener lo que nos dice nuestro problema, recordemos que cuando no tenemos la desviación estándar, nosotros necesitamos utilizar t-de-Student. Entonces, como lo que queremos calcular es la media de una de una desviación desconocida, vamos a elegir t de una muestra. Recordemos que aquí nos da dos opciones, datos resumidos o una o más muestras cada una en una columna. Entonces vamos a elegir una o más muestras ya que tenemos nuestros datos ya capturados acá en Minitab. Ya seleccionamos la opción y aquí vamos a dejarlo lo vamos a dejar a un 95%, ya que es nuestro nivel de confianza más usual. Le vamos a dar aceptar y le vamos a dar en aceptar. Y aquí tenemos nuestro resultado. Cuando tenemos un total de datos igual a 36, con una media igual a 1019, una desviación estándar igual a 88.2, con un error estándar de la media de 14.7, nuestro intervalo de confianza a un 95%, para nuestra media sería de 989.2 a 1048. ¿Esto qué significa? Que si nosotros realizamos más muestreos, más ejercicios, tomando muchas muestras, nosotros vamos a tener como resultado que nuestra media se puede encontrar dentro de este intervalo de confianza. Esto es lo que nos quiere decir esta respuesta. Vamos a ir a la siguiente. Nos dice, construir un intervalo de confianza del 95% para la producción del primer turno de IPMGR1. Bueno, esta respuesta también ya la obtuvimos. Ya la obtuvimos y sería esto, lo que les estaba explicando del intervalo de confianza, el 95% para la media, que tendría un límite inferior de 989 a un límite superior de 1000, en este caso sería de 1049 piezas. Esta sería la respuesta para este cuestionamiento donde nos pide que construyamos un intervalo de confianza al 95% para la producción del primer turno. Ahora el siguiente cuestionamiento nos dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar de la población igual a 92, a un nivel de confianza del 95%. Para resolver esto nos vamos a ir a Minitab y acá vamos a elegir estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Ahora estamos hablando de media, entonces es lo que por default nos da Minitab, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a calcular un tamaño de muestra. Entonces también es lo que por default nos da Minitab, lo vamos a dejar ahí, ya que sabemos que aquí podemos estimar el margen de error y el tamaño de la muestra. En este caso necesitamos el tamaño de la muestra. El margen de error nos está diciendo que 3%. Y acá en desviación estándar nos dice que igual a 92. Entonces, opciones, nos está diciendo que un nivel de confianza al 95, entonces vamos a dejarla así, porque es lo que nos está dando Minitab como por default, y es lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Entonces le vamos a dar acá aceptar. Y aquí tenemos el resultado. Pues parámetro, estamos trabajando con media, con una desviación estándar desconocida, una distribución normal. Aquí tenemos una estimación de la desviación estándar del 92 o un nivel de confianza del 95%. Entonces, cuando nosotros querramos manejar un margen de error de 3%, el tamaño de nuestra muestra tiene que ser de 3616 piezas. Ese sería el resultado
para este cuestionamiento. Ahora vamos al siguiente, en el cual ya vamos a tocar un tema del capítulo 8 de la prueba de hipótesis. Vamos a hablar respecto a una prueba de afirmación, respecto a una proporción. Nuestro ejemplo dice así, vamos a hablar de la producción de IPMGR1, el cual es nuestro tema en este proyecto. Dice así, nuestro problema. Cuando se examinó la funcionalidad de los arrancadores fabricados en el área de IPMGR1, se encontró que 850 piezas eran funcionales y 120 no lo eran. Utilice un nivel de significancia de 0.03 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de los arrancadores no son funcionales. Debemos de recordar que cuando nosotros estamos trabajando con prueba de hipótesis, debemos de formular dos hipótesis, las cuales son la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Para nuestra hipótesis nula, nosotros siempre debemos de manejar la igualdad, es decir, esta siempre debe contener la igualdad. En nuestra hipótesis alterna, nosotros podemos decir que nuestros datos pueden ser menor, mayores o diferentes a nuestra hipótesis nula, a lo que dice nuestra hipótesis nula. Debemos también de recordar y tener en cuenta que si nosotros aceptamos la hipótesis nula, automáticamente estamos rechazando la hipótesis alterna y viceversa. Si nosotros aceptamos la hipótesis alterna, nosotros estamos rechazando automáticamente nuestra hipótesis nula. Debemos de tener en cuenta esto cada vez que realizamos una prueba de hipótesis. Entonces, para resolverlo nos vamos a ir a Minitab. Acá en Minitab recordemos que estamos hablando de proporción. Entonces vamos a elegir estadística básica y vamos a elegir una proporción. Aquí nos da dos opciones. Una es para cuando nosotros tenemos capturados nuestros datos en alguna columna en Minitab y la otra es cuando tenemos nuestros datos resumidos. En esta ocasión nosotros vamos a elegir datos resumidos. El número de eventos, estamos analizando los arrancadores que no son funcionales. Entonces, vamos a ver en nuestro cuestionamiento cuántos arrancadores no eran funcionales. Entonces, aquí nos está diciendo que eran 120. 120 arrancadores no son funcionales. Y nos dice número de ensayos. Número de ensayos es el total de las pruebas que se realizaron. En este caso fueron 850 que sí eran funcionales más 120 que no lo eran. Se tuvo una muestra total de 970 piezas, por lo cual aquí vamos a elegir 970 y vamos a realizar una prueba de hipótesis. Una proporción hipotética, aquí nos está diciendo de 20%, ya que es lo que nos está diciendo aquí el problema, que el 20% de los arrancadores no son funcionales. Entonces, lo vamos a manejar como proporción, le vamos a poner 0.20. Y en opciones, nosotros estamos manejando un nivel de significancia del 0.03. Entonces recordemos que para obtener nuestro nivel de confianza, nosotros debemos de restarle a la unidad nuestro nivel de significancia. Entonces sería 1 menos 0.03, lo que nos daría un resultado de 0.97 o 97%, si lo manejamos como porcentaje. Entonces, el nivel de confianza que nosotros necesitamos es del 97. Y nuestra hipótesis alterna sería la que está aquí planteada, que dice que menos del 20%. Entonces nosotros vamos a decir que la proporción sería sería menor a la proporción hipotética. Que en este caso, esta sería nuestra hipótesis nula, la proporción hipotética, que
el 20% de los arrancadores no son funcionales. Entonces aquí ya tenemos nuestros datos y le vamos a dar aceptar. Estamos trabajando con la proporción, con un total de datos de 970 y tenemos nuestro evento, que fueron las piezas que no fueron funcionales, en este caso fueron 120. Tenemos una estimación muestral igual a 0.123. Tenemos el límite superior cuando tenemos un intervalo de confianza al 97%, el cual sería igual a 0.14. Y aquí tenemos la prueba que hicimos. Tenemos nuestra hipótesis nula y tenemos nuestra hipótesis alterna. Nuestra hipótesis nula nos dice que P es igual a 0.2 y nuestra hipótesis alterna nos dice que P es menor a 0.2. Y aquí tenemos el valor de P. Recordemos que para poner nosotros a consideración nuestra prueba de hipótesis nos basamos en el valor de P. Si el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, entonces nosotros tenemos las pruebas suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula. Pero si nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, nosotros no tenemos las pruebas suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula. En este caso podemos observar que el valor de P es 0, es 0.00. Entonces nos damos cuenta, si nuestro nivel de significancia es igual a 0.03, podemos observar que el valor de P es menor a este valor. Entonces nosotros podemos rechazar nuestra hipótesis nula. Tenemos las pruebas suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis alterna, la cual nos dice que menos del 20% de los arrancadores no son funcionales. Esta sería la respuesta para este ejercicio. Vamos a checar el siguiente. Ahora vamos a hacer una prueba de afirmación respecto a una media cuando tenemos una desviación estándar desconocida. Nuestro planteamiento dice así: se obtiene una muestra aleatoria simple de 30 muestras sobre la producción de la celda IPMGR1, tanto del primer como del segundo turno. La muestra tiene una media de 1025 piezas y una desviación estándar igual a 92. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la producción media de la celda IPMGR1 es mayor a la producción mínima aceptable de 970 piezas. Aquí tenemos una desviación estándar, pero recordemos que esta desviación es de nuestra muestra. Entonces es una desviación estándar muestral. Y acá estamos hablando de una afirmación respecto a una media de una desviación estándar poblacional desconocida, para que no nos confundamos de que aquí tenemos una desviación estándar, un valor. Esta es una desviación estándar muestral, ¿ok? Entonces vamos a ir a Minitab para resolver esto. Como estamos hablando de una media con una desviación estándar desconocida, entonces vamos a elegir estadística básica con T de Student, que es lo que nos permite estudiar en este caso la media cuando no conocemos nuestra desviación estándar poblacional. Vamos a elegir y vamos a elegir datos resumidos, ya que no tenemos los datos capturados en esta aquí en Minitab. El tamaño de nuestra muestra es igual a 30 con una media muestral de 1025 y una desviación estándar muestral igual a 92 y vamos a realizar una prueba de hipótesis.
Acá nuestra media hipotética o lo que queremos analizar es que la producción de IPMGR1 es igual a 970 piezas. Le vamos a poner acá 970, que es lo que en nuestro dato a analizar, y vamos a elegir en opciones. Nos dice utilizar un nivel de significancia del 0.05%. Entonces, si nosotros aún no le restamos 0.05, que es nuestro nivel de significancia, obtenemos un resultado de 0.95 o 95%, que en este caso ya es lo que nos da por default Minitab. Y nuestra hipótesis alterna sería lo que nos está diciendo acá, que la producción de la celda es mayor a la producción mínima aceptable. Entonces vamos a elegir media mayor a nuestra media hipotética. Entonces, la hipótesis nula nos dice que la producción de IPMGR es igual a 970 piezas, que es la mínima, y la alterna significa que es mayor. Y acá tenemos los resultados. Cuando tenemos una muestra de 30, un tamaño muestral de 30, con una media igual a 1025, una desviación estándar igual a 92, tenemos un error estándar de la media de 16.8 y tenemos un límite inferior cuando tenemos un intervalo, para un intervalo de confianza del 95, una cola inferior de 996.5 y acá tenemos nuestra prueba de hipótesis. Tenemos la hipótesis nula que nos dice que la media es igual a 970 y la hipótesis alterna que nos dice que la media es mayor a 970. Tenemos el valor de T, que es de 3.27, y aquí tenemos el valor de P, que es 0.001. Si nosotros lo ponemos, analizamos este resultado con el nivel de significancia. El nivel de significancia es de 0.5 y 0.05 y el valor de P es de 0.001. Podemos observar que el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia, por lo cual nosotros tenemos las pruebas suficientes para rechazar nuestra hipótesis nula de que la producción de IPMGR1 es igual a la mínima aceptable de 970 piezas y podemos aceptar nuestra hipótesis alterna que nos dice que la celda está produciendo más de su mínima aceptable, es decir, está produciendo más de 970 piezas. Con esto resolvemos este ejercicio y terminamos nuestro proyecto de la unidad 4. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.